Wayne Kenichen estaba atrapado en casa durante un invierno exasperantemente largo. Era lo que sus padres creían ser un niño problemático. Sufría pesadillas, discutía con sus 7 hermanos y se metía en problemas en la escuela. El método de castigo de sus padres no era el mejor. Habían llegado a declarar que su padre lo golpeaba con palos de hockey. Era innegable que su humilde hogar en los suburbios de Connecticut era menos un refugio para él y más una celda de tormento. Música traumática o teléfono sonando. El teléfono suena en la cocina y su madre contesta. Es de una escuela en el norte llamada Elan en el Hombre. Al teléfono dice que Wayne debe ir de inmediato y que tendrán un jet privado esperándolo en el aeropuerto de Danbury. Su madre le dice que no se preocupe, que es más como un campamento al aire libre que lo hará mejorar, según el folleto que ella había leído. Tenía una tasa de éxito probada del 95% y todos sus antiguos alumnos salían de allí siendo mejores personas que cuando habían llegado. Consejeros, psiquiatras, actividades, amigos. Elan lo tenía todo, le dijeron. Y así, Wayne empacó sus cosas esa noche en ansioso, sí, nervioso también, música dramática pero absolutamente esperando lo que vendría. Avión retumbando, el avión aterriza en Portland, Maine, 2 hombres lo reciben. Música traumática o después de emprender camino hacia la escuela, a 30 minutos al norte en Poland. Sus acompañantes le preguntan por qué lo habían enviado allí. Hombre, drogas, narrador, no nombre, orden judicial, narrador, no. Hombre, entonces, ¿por qué demonios vas? Narrador, ellos bromean. Y luego todo se vuelve silencioso. Fue en ese momento cuando Wayne empezó a cuestionarse si realmente iba al lugar que pensaba. Algo no parecía estar bien, pero estaba dispuesto a darle el beneficio de la duda. A los 2 hombres salen de un camino boscoso y se meten en un claro parrés en campamento, Kinspa. Sin embargo, al bajar del vehículo no es recibido con el silencio sereno de la naturaleza, sino con gritos. Gritos ahogados a la distancia, música suave los años 70. Fueron una época interesante. En todo Estados Unidos, un auge de centros privados de modificación de conducta empezó a tomar fuerza, ahora conocido como la industria de los adolescentes problemáticos o del amor duro. Parecía ser una máquina de dinero diseñada para alterar y sofocar el comportamiento problemático en jóvenes. Los datos exactos son difíciles de medir debido a la gran variedad de nombre, motivos y especialidades de cada una de estas escuelas, pero eran generalizadas y solo se multiplicaron más durante los años 80. Se cree ampliamente que la percepción de los padres frente a la juventud de aquella época fue el catalizador para la creación de este tipo de centros. Dado que esta era la década posterior al auge de la contracultura hippie, la autoridad había sido desafiada durante años, resultando en una especie de pánico entre las generaciones mayores. Así fue como, a principios de 1970, un psiquiatra llamado Charles Davidson, junto con el inversionista David Goldberg y un hombre llamado Joseph Ritchie, se unieron para crear una escuela llamada Elan, un programa privado mixto de modificación de conducta, dirigido desde 8º grado hasta más allá de la secundaria. Ritchie construyó la institución como una que corregiría el mal comportamiento de los adolescentes sin castigo, mientras se presentaba a sí mismo como un mentor genuino que podía ayudar a que eso sucediera. Ubicado en 33 acres de tierra, a un lado del camino número 5 en Poland, Maine, el campus principal de Elan estaba altamente aislado y muy lejos de cualquier civilización exterior. Con numerosas instalaciones en su terreno, la escuela estaba bien equipada para manejar un cuerpo estudiantil de cientos de alumnos. Y, en el lapso de tan solo un año, eventualmente alcanzarían esa cifra a numerosos exalumnos. Al igual que Wayne, han declarado que su impresión inicial desde afuera era que parecía un campamento de verano en los bosques de Maine. Sin embargo, al llegar la realidad pintaba una imagen muy diferente. Apparentment. Los minutos finales del viaje eran inolvidables, con Elan oculto al final de un largo camino de tierra en medio de la naturaleza, formado por remolques deteriorados y edificios en mal estado, lo que le daba una sensación aterradora de desasosiego. Además, algunos han declarado que, una vez que bajaban del vehículo esperando encontrar un campamento alegre, en su lugar se enfrentaban a una escena mucho más extraña. Algunos estudiantes fueron vistos usando carteles denigrantes, otros esposados con grilletes, algunos siendo gritados y, extrañamente, todos fingiendo que eso era normal. En este punto, se ha señalado que algunos alumnos intentaban escapar. No estaban del todo seguros de que era exactamente la escuela Elan, pero les quedaba claro que no era nada bueno en estos intentos de fuga, siempre resultaban inútiles, ya que Elan colocaba guardias alrededor del campus para perseguir y someter a cualquiera que intentara huir, teniendo en cuenta la forma en que la escuela se publicitaba, presumiéndose como una institución altruista, genuinamente preocupada por ayudar a adolescentes con problemas mejoraran. Era claro desde afuera que esas afirmaciones eran una exageración, pero
hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Lo que la mayoría de los estudiantes no sabía era que, a sus espaldas, se hacía un trato en su nombre. Con nada más que una simple firma y un pago, los padres podían entregar la vida de su hijo Aylan, que se publicitaba como un centro positivo de crecimiento y reafirmación. Según un extracto de un archivo de su sitio web a inicios de los años 2000, podemos observar el lenguaje que usaban para atraer a cada padre. Queridos padres, somos muy conscientes de los solos y confundidos que deben sentirse mientras se sientan a leer esto. Si son como los padres de la mayoría de nuestros estudiantes. Se enfrentan a un adolescente cuyo comportamiento está fuera de control y no saben por qué. Un joven que ha recibido todo y está echándolo a perder. Es difícil de entender. Pero ustedes pueden ver que este proceso es progresivo. La parte más triste es saber que su hijo o hija está arruinando su futuro. Su propio dolor es difícil, pero el dolor que sienten por su hijo es insoportable. Al venir a Aylan, han llegado a una escuela verdaderamente diferente. No podemos ofrecerles milagros, pero sí podemos ofrecerles esperanza. Sabemos que su camino hasta este punto ha sido doloroso. Esperamos que Aylan pueda cambiar su rumbo. Adimas Diesto. El personal de la escuela era conocido por repartir folletos a los padres, mientras los convencían de que su hijo podría estar con problemas. Se ha señalado que Joseph Ritchie era, en parte, un vendedor. Era carismático y se destacaba en convencer a los padres de todo tipo. El bien que Aylan podía hacer por sus hijos, el bien que, como pronto descubriremos, era todo una mentira. Quiero dejar en claro que la historia de la admisión de Wayne Aylan fue de las más suaves. Para la mayoría de los otros estudiantes, las cosas se manejarían de una manera mucho más violenta. En lugar de un avión, exalumnos han declarado que fueron transportados en una furgoneta, supuestamente. Una vez que los padres aceptaban enviar a su hijo a Aylan y pagaban los $50,000 y matrícula, se designaba una fecha y hora con el llamado servicio de escolta juvenil de Aylan. No te recogían durante el día. En su lugar, a medianoche, mientras estabas profundamente dormido, irrumpían en tu habitación y te secuestraban. En años pasados, el personal de Aylan ha afirmado que, dado que el niño no tenía voz ni voto para asistir, su captura dependía del elemento sorpresa. Según un blog llamado Suzuki's Thoughts, el proceso de secuestro involucraba a 2 hombres que entraban a la habitación del adolescente. Lo reducían físicamente, lo ataban con esposas de plástico, lo lanzaban a una furgoneta y luego lo conducían a Poland, Maine, donde era entregado a la escuela Aylan. Tales experiencias a menudo traumatizaban a los adolescentes que eran abducidos. Para ellos, al principio todo parecía como si estuvieran siendo llevados por criminales para ser retenidos como rehenes, torturados o peor aún, asesinados. Para las chicas era aún más aterrador. Algunas más tarde recordaron que creyeron que iban a ser violadas, agredidas sexualmente y asesinadas por sus raptores. Ciertamente, no se puede culpar a los niños por pensar de esa manera. Tales prácticas tenían todas las señales de un secuestro violento. Esta práctica se volvió notoria por todo Estados Unidos, eventualmente ganándose el apodo de Aylan Snatch, el rapto de Aylan. Si esto era alguna indicación, quedaba claro que la moralidad no era el punto fuerte de la escuela. Pero eso nos deja con la pregunta, ¿se detendría allí o era su tormento apenas el comienzo? Música suave. Día 1, los estudiantes normalmente llegaban a Aylan durante las primeras horas de la mañana. Debido a la naturaleza de su transporte al campus, a menudo se sabía que resistían a sus escoltas. Se ha señalado que su captura estaba diseñada de esta manera, utilizando sus intentos de escape en su contra como una herramienta para transmitir que, sin importar qué, no iban a salir de allí. Y con esto llegaban los primeros pasos de la deshumanización, inculcando la sensación de que sus derechos básicos les habían sido robados, haciéndolos sentir menos como estudiantes y más como prisioneros. Este sentimiento se llevaba aún más lejos cuando eran físicamente introducidos dentro de la escuela. A menudo, la primera parada eran las duchas de los dormitorios, que servían como una herramienta para arrebatar a cada estudiante su sentido de individualidad, supuestamente. Los estudiantes eran lanzados allí sin absolutamente ninguna privacidad y se les exigía que retiraran toda su ropa y objetos de valor. Después de cumplir con esto, se les entregaba lo que Aylan llamaba ropa sin y miga, que, como el nombre lo indica, simplemente consistía en una camiseta y un pantalón de color opaco y sin estilo, efectivamente, forzándolos a un estado de conformidad. Después de esto, cada nuevo estudiante era llevado a un área común donde se le asignaba lo que Aylan llamaba un hermano mayor. Esto, en esencia, era un estudiante con antigüedad designado, Siran. En el papel se les decía que debían ayudar a sus estudiantes a adaptarse a su nueva vida en el campus. Alguien como un compañero mientras les educaba sobre lo grandioso y efectivo que
que era el programa. En la realidad, sin embargo, esta relación estaba muy lejos de ser amistosa. Se ha reportado que los hermanos mayores a menudo trataban de engañar a sus nuevos compañeros, incitándolos a escapar o a romper las reglas. Si el estudiante alguna vez accedía o intentaba escuchar, su comportamiento era reportado al personal de la escuela, lo que resultaba en un castigo, como hemos visto en estudios como el experimento de la prisión de Stanford. Estoy seguro de que puedes entender por qué esto sería una mala idea. A menudo, los hermanos mayores, muy parecidos al personal, encontraban gran placer en ejercer su superioridad sobre los nuevos estudiantes. Esto los satisfacía de una forma que era casi sectaria. ¿Entiendes? Solo quieres sentirte gritos, lo estás haciendo. Tú y todos los demás tienen que hacerlo. Hazlo bien. Sabes que es una falta de calidad, sabes que es basura, sabes que esto no será tolerado. Nadie piensa alguna vez en asumir la responsabilidad de un hombre. Nada es tu responsabilidad. Nunca limpiaste el baño esta mañana. Tal vez deberías recordar la próxima vez. Lo harás fuera de la pared. También tendrás que limpiar las duchas. Tú y cada uno de ellos usa una ducha. Solo estás siendo irresponsable. Si quieres actuar como un bebé, te gritan. Si quieres actuar como un adolescente más maduro, te hablan. Gritos, música suave y Nahadoj hablando de sectas. La jerarquía social en Ilan estaba estructurada de una manera que se asemejaba mucho a una en la escuela. Los estudiantes eran inmediatamente colocados en dos categorías: strengths, que eran los estudiantes antiguos y obedientes, unos escalones más arriba en la jerarquía, y los non-strengths, los nuevos que normalmente resistían los tratamientos. Los strengths tenían permiso de hablar con otros strengths y con los non-strengths. Los non-strengths, en cambio, solo podían comunicarse con los strengths. Si algún non-strength era sorprendido comunicándose con otro non-strength, un castigo severo llegaba muy pronto. Música suave. La escuela Ilan, como hemos establecido, prosperaba en base a la sensación de desesperanza. Durante toda la permanencia de los estudiantes allí, tenían prohibido contactar con el mundo exterior, a menos que hubieran ganado ese privilegio mediante buen comportamiento y obediencia. Cada línea telefónica del campus pasaba por una sola central, ubicada en una pequeña caseta, y estaba fuertemente vigilada por esa razón. Si algún estudiante llegaba a obtener el privilegio de contactar a su familia, se ha reportado que era estrictamente monitoreado. Solo se le permitía alabar a la escuela por todo el bien que supuestamente había hecho durante su estancia. Si alguna vez eran sorprendidos diciendo la verdad o revelando las atrocidades que ocurrían tras bambalinas, eran rápidamente desconectados, reprimidos y privados de cualquier posibilidad futura de usar las líneas telefónicas. Música suave, además de esta manipulación con las llamadas telefónicas. Cada residente de Ilan estaba obligado a escribir lo que la escuela llamaba una carta de culpa, que, como ya imaginarás, era una explicación de lo maravilloso que la escuela Ilan es para ellos, con todas las grandes actividades que realizan allí, y lo bien que están progresando a través del programa. Estas cartas eran rigurosamente revisadas antes de ser enviadas a sus padres. El objetivo de esta táctica era doble en permitir que la fachada de Ilan se mantuviera en pie y alentar a los padres a gastar más dinero en el tratamiento, prolongando así la estadía de sus hijos mucho más de lo planeado. En realidad, los estudiantes estaban indefensos, siendo abusados y, en la mayoría de los casos, torturados verbalmente para satisfacción del personal de la escuela. Ilan era claro para los estudiantes que no iban a escapar de eso en ningún momento cercano, y, tras aceptar esta realidad, sus mentes a menudo cambiaban de la rebeldía a la sumisión, con la esperanza de resistir el programa hasta el final. Esto conducía a que la mayoría se volviera casi adoctrinada, atrapada en un sistema que haría todo lo posible para que escapar fuera imposible. Música suave, como puedes imaginar. Las reglas en la escuela Ilan eran inmensas, ejercían un control casi totalitario sobre absolutamente todo lo que sucedía. El conjunto de normas de Joe Ritchie, que él llamaba culpa, era gigantesco y meticulosamente absurdo. Como estudiante de Ilan, se esperaba que te abstuvieras de hacer lo siguiente: mantener cualquier imagen, leer Sierras non-strength, no completar las experiencias de aprendizaje, escribir sin permiso, estar dilado, mirar a las zonas de seguridad, interactuar siendo un strength, hablar demasiado fuerte, hablar demasiado bajo, mirar al sexo opuesto, sentir atracción por alguien. Cualquier contacto físico, mirar por las ventanas, dibujar sin autorización, no, escuchar a los rangos superiores, fingir dormir por la noche, pensar en escaparse, estar demasiado tiempo en el baño, usar ropa oscura, ser manipulador, ser perezoso mientras se trabaja a Skaker música, hablar demasiado, ducharse por más de 3 minutos, no hablar lo suficiente, hacer gestos faciales ante órdenes, lenguaje corporal negativo, fingir, no sinchig, culpa o dormir de más, dormir de menos, sonreír, y la lista sigue y sigue claramente estas reglas.
no estaban diseñadas para ser cumplidas, provocando que la penalización se volviera algo común. Para ayudar a hacer cumplir estas normas, individuos conocidos como expeditors eran designados por la escuela para mantenerse de guardia con sus carpetas. Principalmente eran conocidos por atrapar a quienes quebraban 3 reglas: sentirse atraídos por miembros del sexo opuesto, mirar al sexo opuesto y mantener contacto visual prolongado con cualquier otra persona. Como los expeditors también estaban obligados a llenar sus carpetas con nombres e infracciones bajo riesgo de su propio castigo. Frecuentemente y sin remordimiento hacían suposiciones y acusaciones que eran puras mentiras. Música suave. Como puedes imaginar, el castigo variaba bastante en Ilen, y no de una buena manera. Un ejemplo involucraba obligar a un grupo de estudiantes a vivir dentro de un contenedor de basura durante más de 2 semanas. El expediter encargado de vigilarlos tenía la tarea de garantizar que cumplieran las normas y evitaran cualquier intento de escape. Sin embargo, si sus subordinados se rebelaban, el expediter de guardia era obligado a vivir también en el contenedor, mientras era supervisado por otro que se encargaba de vigilarlo. Otra gran táctica en Ilen era la humillación. Ellos creían que al romper sus barreras sociales, obligando a los estudiantes a sufrir una vergüenza extrema, la escuela creía que podía llevarlos a un punto de total sumisión. Aquellos que intentaban escapar eran frecuentemente etiquetados como un riesgo de fuga split risk, y su castigo consistía en la confiscación de sus agujetas y la obligación de usar una camiseta amarilla brillante y unos pantalones cortos rosados. La escuela consideraba que sin agujetas, los zapatos eran prácticamente inútiles, lo que impedía cualquier posibilidad de correr más allá de un paso lento. Un ejemplo más extremo del castigo a un split risk se ve con este estudiante. En lugar de una camiseta y shorts, fue obligado a usar un disfraz de conejo rosa brillante con esposas alrededor de sus piernas. No está claro si se trataba de un reincidente, pero plantea la pregunta de hasta dónde estaba dispuesta la escuela Ilen a llegar con esta táctica. Los estudiantes que sonreían fuera de lugar eran castigados con gorras de burro Dunce Caps y reducidos a trabajos que la escuela llamaba shutdown. Esto involucraba tareas repetitivas y aburridas como trapear pisos, restregar el interior de botes de basura e incluso limpiar inodoros con un solo cepillo de dientes durante horas y horas sin fin. 7 p.m. Contrario a lo que promocionaba en su marketing externo, el enfoque académico en Ilen era algo secundario frente al tratamiento de los estudiantes. Normalmente el horario para las clases era de 7 a 11 de la noche, aunque a veces podía extenderse más. Como podrás imaginar, no había actividades extracurriculares, ni educación física, ni proyectos, ni exámenes reales, nada. En su lugar, a los estudiantes se les exigía que se calificaran a sí mismos en trabajos que ellos mismos se asignaban, sin ninguna dirección o guía. La estructura de las clases generalmente consistía en un miembro del personal supervisando una sala llena de jóvenes. Cada noche de aprendizaje se limitaba a completar ejercicios de libros de texto de nivel básico, lo que, como era de esperarse para un grupo de adolescentes, resultaba extremadamente aburrido, tomando en cuenta que el horario de clases llegaba después de un día completo de abuso verbal, tareas monótonas y un sistema jerárquico que no hacía más que asfixiar a los de menor rango. Era normal que los estudiantes se quedaran dormidos o perdieran la concentración en su trabajo. Curious semen. Incluso el tiempo de estudio era considerado un privilegio dentro de Ilen. Joe Ritchie llegó a declarar públicamente que el horario escolar estaba diseñado así a propósito. Afirmaba que los estudiantes eran más fáciles de controlar cuando estaban privados de sueño, y que incluso esto era utilizado como otro medio para mantenerlos quebrados. A las 11 p.m. si un estudiante conseguía pasar una noche de trabajo sin problemas, las horas de clase llegaban a su fin, eran rápidamente liberados del aula y escoltados a sus dormitorios, que a menudo consistían en camas literas incómodas de estilo militar, frías y carentes de personalidad. Dormir era algo difícil, ya que algunos estudiantes designados, llamados a los búhos nocturnos, se les asignaba la tarea de montar guardia con linternas. A intervalos regulares las encendían sobre los estudiantes que dormían para asegurarse de que no hubieran escapado y, al mismo tiempo, confirmar que estaban realmente dormidos. Un requisito que, como recordarás, también estaba incluido en la extensa lista de reglas de Ilen. Y si alguno lograba calmar sus nervios y caer dormido en ese breve momento de tranquilidad, eso marcaba el cierre de un día más en la pesadilla que era vivir en Ilen. Grillos chirriando, hombre casa, despierten, narrador, y luego tenías que repetirlo todo otra vez.
La música dramática, uno de los aspectos más infames de Elan. Entre todo lo que allí sucedía, era algo llamado el ring, considerado el nivel más alto de castigo. El personal de Elan podía dar la orden de iniciar el ring en cualquier momento. La estructura se parecía a la de una reunión general, y normalmente se ponía en marcha cuando el personal consideraba que los castigos previos no habían sido lo suficientemente severos para un estudiante en particular. En el ring, un estudiante era señalado como el matón y se le colocaban protectores faciales y guantes. Al Redeemer DL. Decenas de estudiantes eran obligados a gritar y vociferar obscenidades en su contra. Mientras esto sucedía, se elegían estudiantes específicos para enfrentarse al matón en numerosas peleas a puño limpio, hasta que el personal de la escuela considerara que ya estaba lo suficientemente dañado y nadie estaba a salvo del ring. Algunos tenían lesiones previas, otros eran mucho más pequeños que sus oponentes, y algunas incluso estaban embarazadas. Lo peor de todo era que parecía que lo trataban como un juego, con los superiores comentando cada combate como si fuera un espectáculo, como si estuvieran en la televisión. En realidad, esto era lo más lejos que podía estar de la televisión. Era abuso hecho a mano. Elan era meticuloso a la hora de orquestar peleas para el ringen. Se ha documentado que ciertos estudiantes eran regularmente castigados por las acciones de otros, efectivamente fabricando ira entre ellos. Esto a menudo ocurría entre los hermanos mayores y sus subordinados, ya que podían ser castigados por las acciones de sus nuevos compañeros. Y una vez que la rabia era suficiente, una pelea en el ring comenzaba. Frecuentemente dejaba a los estudiantes tan gravemente heridos que llegaban a sufrir daño cerebral permanente, trastorno de estrés postraumático e incluso la muerte. Música Suave cuesta $17,400 enviar al estudiante promedio a Elan durante un año, incluso a ese precio. Hay jueces, trabajadores sociales y padres que lo consideran una ganga. Los defensores de Elan afirman que tiene el programa más consistente, efectivo para salvar a jóvenes que son demasiado difíciles para ser manejados en otras instituciones. Tantos estados quieren usar Elan que incluso existe una lista de espera. Pero por otro lado, una agencia estatal en Massachusetts ya no envía a sus jóvenes aquí porque objeta el modo en que los niños son tratados. Una razón es el uso de castigo físico. Joe no lo niega, aquí en Elan existe castigo corporal. Cuéntenos sobre eso, ¿cuáles son las etapas? ¿Quién lo administra? Bueno, es administrado por los chicos. Ante todo, corporal es un término duro. Lo que tenemos es el ring, que todos malinterpretan. No es un ring de boxeo, es un círculo de personas. El matón es presentado tal como es. En esta esquina está el matón que intenta convertir esta institución en un centro de detención. Y en esta otra esquina está el campeón de la casa, ¿no? Que le va a mostrar por qué eso no puede suceder, ¿no? Y así es exactamente como se hacía. Nunca permitíamos que el matón ganara. Las chicas también son puestas en el ring. Bueno, las chicas acosan tanto como los chicos. Quiero decir, ya sabes, somos una institución de igualdad de derechos. También usamos nalgadas, que son simbólicas. Y otra vez, es el último recurso. Es un residente pegándole a otro residente. Y se hace con una paleta de ping pong. Y generalmente una persona no recibe más de una o dos veces. Pero es algo simbólico. Si vas a actuar como un bebé, deberías ser tratado como un bebé. Narrador: el 27 de diciembre de 1992. Un estudiante de Elan de 15 años llamado Philip Williams fue colocado en el ring. No era el chico más grande allí, pero era conocido por hacer lo que podía para defenderse. Había crecido en una familia dividida, presenciando regularmente a su padre abusar físicamente de su madre. Con esto, había una ira dentro de él, una tristeza que Elan notó y quiso explotar. Y así esa noche comenzó una sesión del ring con Phil en el papel de matón. Hubo pelea tras pelea tras pelea. Al final, se ha reportado que fue golpeado tan brutalmente que cayó plano en el suelo, y pasaron 20 minutos enteros antes de que llamaran a una ambulancia. Pero hay 20 minutos o algo así después llamaron a la ambulancia. Se llevaron a Phil y nunca más lo volvimos a ver, afirma su hermana. Yo pensaba que era un lugar maravilloso. Creí que estaban ayudando a mi hermano. Pensé que iba a regresar a casa. Él regresó a casa. En una caja, la respuesta oficial de Elan fue que él regularmente fingía dolores de cabeza. La causa de muerte: un aneurisma cerebral. Y nunca se presentaron cargos en su contra. Música Suave nos ha quedado claro desde el principio que Elan no era un lugar de bienal. Desde la humillación, los insultos, hasta el abuso físico. Las tácticas de Elan eran arcaicas e inhumanas para una escuela que se promocionaba como académica, como un centro que ayudaría a los estudiantes a retomar sus vidas. Era clarísimo que esa nunca había sido su verdadera intención. Lo que encuentro interesante ahora es que Elan ni siquiera fue la primera en utilizar este tipo de terapia, la llamada terapia de ataque. De hecho, sus raíces se encuentran en un culto que tomó fuerza ya por mediados de la década, 1950.
Ese culto tenía un nombre en Sinonan. Presentador de noticias, vienen con una orden para investigar reportes de abuso infantil. Mujer en años recientes, Sinanan comenzó a llamarse a sí mismo una religión. Hombre tiene 52 años. Es sordo de un oído higomaníaco, pero una de las personas más sabias que he conocido en mi vida sabe cómo hacer que la gente se mueva. Adel crea turbulencia. Presentador, señores, hasta nuevo aviso. Ningún miembro del Departamento de Correcciones de California está autorizado a ingresar a la propiedad de Sinanan, a menos que tenga el permiso de Charles Dederick, presidente de Sinanan. Critus Música Dramática, narrador a principios de 1958. Un hombre llamado Charles Dederick, señor, fundaría el grupo en Santa Mónica, California. Su propósito inicial en un programa de rehabilitación de drogas dirigido a delincuentes. Sin embargo, en los años que siguieron, parecía haberse desviado por completo de esa misión original. La forma distintiva de terapia empleada por Sinanan era algo llamado el juego, que en términos actuales es más conocido como terapia de ataque. El enfoque del juego era derrumbar la construcción social de la mente de un individuo, primero haciéndolo abrirse y hablar sobre sí mismo, antes de comenzar una sesión agresiva de insultos y humillación muy similar a lo que ya comentamos antes con las reuniones generales. El objetivo principal era reconstruir la personalidad y el sentido de identidad de una persona, demoliendo primero todo lo que sabía y creía sobre sí misma, antes de reedificarla como un individuo nuevo. Supuestamente mejoran era algo que rozaba la legalidad, aunque totalmente inmoral. Y, como era de esperarse, para 1991, el culto se disolvió debido a las condenas criminales que finalmente alcanzaron a muchos de sus miembros. El fundador murió apenas 6 años después, dejando atrás un legado oscuro que hasta el día de hoy es reconocido como uno de los cultos más violentos y peligrosos que Estados Unidos ha conocido. Claro, esta es una versión resumida. Si te soy honesto, podría hacer un video completo de 1 hora solo sobre las operaciones y prácticas de Sinanan, pero esa es una historia para otro día. Si hay una lección que podemos sacar esta noche, es que Sinanan, sin saberlo, sirvió como inspiración y modelo para que otras instituciones lo replicaran. Una de ellas fue Ilan, y al emplear prácticas similares parecían estar cargando la antorcha que Sinanan se vio obligado a abandonar. Ellos sabían que tenían que mantener las apariencias también, viviendo de una imagen pública impecable, encabezada por el carisma de Joe Ritchie antes de la era de Internet. Ciertamente esto era más fácil de lograr. Documentales televisivos como el de NBC Title for a Child's Own Good parecían ser la única mirada interna a la que el público tenía acceso. Sin embargo, incluso ellos fallaron en mostrar la verdadera magnitud de lo que sucedía allí. La fundación secreta sobre la cual Ilan había sido construido parecía, al principio, inquebrantable. No obstante, con el aumento de la atención pública que pronto empezaría a dirigirse hacia ellos, se volvía cada vez más evidente que las grietas bajo esa misma fundación apenas comenzaban a formarse. Música dramática, cantos do Pajaros. Música dramática a finales de los años 70. Y entrando en los primeros años 80, los reportes sobre la verdadera naturaleza de Ilan empezaron a extenderse de boca en boca entre exalumnos. Las autoridades de Maine supuestamente visitaron la escuela más de 12 veces para investigar. Sin embargo, regresaban sin absolutamente nada que mostrar. Frustrante. La operación que Joe Ritchie dirigía era completamente y totalmente legal. No existían leyes para regular instalaciones como esta así, que se le permitía seguir funcionando sin problema alguno. Como mencionamos antes, los medios eran el principal canal de acceso para los de afuera a Ilan, pero incluso ellos fracasaban en comunicar la extensión de sus operaciones. Mientras mostraban partes selectas, desafortunadamente Joe Ritchie recibía suficiente tiempo al aire para convencer al público y al equipo de noticias de que no era más que su tratamiento lo que se llevaba a cabo allí, al deshumanizar a los estudiantes y al enfatizar sus delincuencias en televisión nacional. Fue capaz de usar esa notoriedad a su favor, influyendo finalmente en la opinión pública para hacerles creer que lo que estaba haciendo era totalmente bueno y tras cruzar datos con numerosos casos similares, los agentes descubrieron un patrón. El perfil correspondía a una serie de crímenes cometidos en la misma región, relacionados con conductores de transporte pesado. El rastreo de evidencias finalmente señaló a James Cruz como responsable. El caso fue procesado en tribunales federales y se convirtió en uno de los más conocidos ejemplos de cómo jóvenes que escapaban de estos centros podían encontrar
encontrarse con destinos aún más trágicos que los que dejaban atrás. La historia de Dawn Birnbaum se convirtió en un punto de quiebre, un recordatorio de los riesgos inimaginables a los que eran expuestos quienes intentaban huir de Elan. El efecto en la opinión pública fue devastador. Ya no se trataba únicamente de historias de castigos y maltratos dentro del campus, sino de consecuencias mortales que alcanzaban a los menores incluso fuera de sus instalaciones. Tras revisar varios casos que habían sucedido en la región, el vehículo perteneciente a James Cruz fue considerado el principal sospechoso, cuando finalmente lo localizaron y registraron su camión. Las autoridades encontraron una única cabellera rubia que correspondía a Dawn Birnbaum, lo que condujo directamente a su arresto. Para desagrado de la escuela, estos casos obtuvieron una amplia atención pública. Joe Ritchie, en consecuencia, trató de silenciar la marea de noticias negativas, llegando a influir en jueces y periodistas con el objetivo de proteger la imagen de la institución. Sin embargo, para los observadores externos, ya era evidente que los jóvenes tenían motivos de peso para escapar. Dramática música. ¿Pero por qué? Criqueteos, dramática música. La noche del 30 de octubre de 1975, una chica de 15 años llamada Martha Moxley salió con sus amigos a participar en lo que ellos llamaban la noche de las travesuras. Esto solía involucrar bromas juveniles, como lanzar papel higiénico a las casas o tocar el timbre, y huirán más tarde esa misma noche. Martha se sintió atraída por Thomas Skakel, terminando con un beso entre ambos antes de que decidieran alejarse del grupo. Para los otros amigos, ver a Martha cruzar la valla hacia el patio trasero de los Skakel con Thomas sería la última vez que la verían con vida a la mañana siguiente. La familia Moxley se levantó como de costumbre, siguiendo su rutina diaria, hasta que notaron que Martha no estaba en casa. Al buscar por los alrededores, descubrieron un cuerpo tendido junto a un árbol en el patio. Al acercarse, se encontraron con una escena devastadora. El cuerpo de Martha estaba sin vida, con señales de una brutal agresión, y a pocos metros de allí, los restos quebrados de un palo de golf tipo 6i. Ese palo de golf fue finalmente rastreado hasta la familia Skakel. Los informes de la autopsia concluyeron que Martha había sido golpeada y apuñalada hasta la muerte con ese 6-iron, y como Thomas Skakel fue la última persona vista con ella aquella noche, se convirtió en el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, debido a la falta de pruebas suficientes, él y otros sospechosos fueron eventualmente absueltos. El caso Moxley, para frustración de muchos, se enfrió por completo. Música dramática, 3 años después. Música dramática, el hermano de Thomas, Michael Skakel, de 18 años, fue arrestado por conducir ebrio. Su castigo, ser enviado a Ellen. Durante su estancia allí, Skakel era conocido por ser problemático y desafiante. Según relatos de otros estudiantes, solía presumir repetidamente sobre una chica llamada Martha, contando cómo la había agredido sexual y mortalmente. Un estudiante llamado Gregory Coleman recordó esto vívidamente, asegurando que Michael había dicho textualmente: "Voy a salirme con la mía en un asesinato o soy en Kennedy". La referencia a los Kennedy aludía a su parentesco con Robert F. Kennedy, un detalle que resultaría crucial para que su juicio eventualmente se convirtiera en un escándalo nacional. En el momento de aquella confesión, nadie podía hacer nada, debido a las estrictas normas de Elen. Cualquier estudiante que intentara contar lo oído era rápidamente reprimido. Pasarían 22 años antes de que las palabras y acciones de Skakel llegaran finalmente a la opinión pública. En enero del año 2000 fue arrestado y acusado del asesinato de Martha Moxley, y debido a su relación con los Kennedy, el caso se convirtió en un asunto que dominó la atención de los medios nacionales. El principal vehículo de Michael Skakel para presumir de sus crímenes fue Elen, y eso, indirectamente, también llevó a la escuela al centro de la atención nacional. Docenas de estudiantes subieron al estrado exponiendo la crueldad que allí se vivía, la humillación, las reuniones generales, las golpizas, el ring, las muertes. Todo fue sacado a la luz pública. Al ver esto, Joe Ritchie hizo absolutamente todo lo posible por minimizar las conversaciones acerca de su operación. Eventualmente subió al estrado, restando importancia a cualquier mención de Elen, presumiendo sus altas tasas de éxito y haciendo todo lo que estaba en su mano para desviar la atención de nuevo hacia Skakel y únicamente hacia Ellen, pero aquello solo fue medianamente efectivo. Estamos hablando de los años 2000, una era interconectada por algo llamado Internet. Michael Skakel fue finalmente declarado culpable del asesinato y sentenciado a entre 20 años y cadena perpetua. Después de pasar apenas 11 años tras las rejas, en 2013 se le concedió un nuevo juicio y fue liberado tras pagar una fianza de $1.2 millones. Hoy camina como un hombre libre, pero en aquel entonces
el secreto ya estaba al descubierto. Las inhumanidades cometidas en la escuela Elan habían quedado documentadas en uno de los casos judiciales más mediáticos de las últimas décadas. Y gracias a eso la gente comenzó a hablar, a teorizar, a investigar, marcando efectivamente el principio del fin del puño de hierro con el que Joe Ritchie oprimía a cientos de estudiantes indefensos. Música dramática, pero con su agarre sobre los medios. Cada vez más débil, Joe Ritchie tuvo que enfrentarse a otro obstáculo muy diferente. En junio del año 2000 fue diagnosticado con cáncer de pulmón, causado por su bien conocida adicción al cigarrillo. Y apenas 6 meses después, el 29 de enero de 2001, Joe Ritchie fallecería en Portland, Maine, a los 54 años de edad. Como resultado, su segunda esposa, Sharon Terry, asumiría el control de las operaciones en Elan, aunque estaba claro que, debido al aumento de la atención pública y a los testimonios de exalumnos que seguían multiplicándose, decir que Terry tendría mucho trabajo de relaciones públicas era quedarse corto. Música dramática. A lo largo de los años, se implementaron numerosos cambios en respuesta a las críticas externas contra la escuela Elan. Por ejemplo, el ring fue eventualmente prohibido como método de castigo. Y aunque esto representaba un avance considerable, todas las otras crueldades permanecieron. Lo que Sharon Terry no sabía, sin embargo, era que debido al rápido avance de la tecnología, particularmente Internet, incluso su gobierno sobre Elan estaba condenado a llegar a su fin cuando las aguas se calmaron tras el caso Skazel. Las menciones de Elan aparecían en varios foros durante los años siguientes. Eso mantenía viva la conversación, aunque todavía no era suficiente para generar una acción concreta. Sin embargo, para el año 2010, algo cambiaría radicalmente. Un sitio web que todos conocemos muy bien ayudaría a encabezar una de las exposiciones más efectivas en la historia de Internet. Ese sitio era Reddit. El 26 de noviembre de 2010, un hombre llamado Jeff W., quien usaba el alias Jesus Miero, publicó un post titulado con solo echar un vistazo a esto, ya te volará la mente. La mayoría pensará que es inventado, pero estarían muy equivocados. Dentro de esa publicación, explicó que había sido estudiante de Elan en 1998, antes de describir con detalle la cruda realidad de lo que ocurría allí. En su mayoría eran puntos que ya hemos cubierto y exploramos en profundidad esta noche. Pero en aquel entonces, estas afirmaciones eran difíciles de creer. La escuela seguía muy activa y para muchos resultaba complicado aceptar la idea de que un lugar así realmente existiera. Pero entonces llegaron los comentarios, los otros relatos de exalumnos con sus propias experiencias. La publicación de Exasmiero tenía peso, era real, y esas atrocidades necesitaban ser conocidas, eventualmente. Ese hilo alcanzaría más de 2,000 likes y 1,400 comentarios. Aunque esto no haya provocado el cierre de Elan de forma directa, sí reabrió viejas heridas con fuerza. El 2010 no era el 2000. La comunidad en línea había crecido exponencialmente, y como resultado, la efectividad de esta nueva tensión generó una ola masiva de rechazo que la escuela Elan jamás había experimentado antes a música dramática 4 meses después. El 23 de marzo de 2011, la escuela Elan anunció que pronto cerraría sus puertas. Sharon Terry echó la culpa a lo que ellos consideraban comentarios difamatorios vertidos en Internet. La escuela ha sido blanco de ataques severos y falsos, difundidos con el propósito declarado de obligar a que cerremos. Desafortunadamente, no hemos podido sobrevivir a ese daño. Y así, el 1 de abril de 2011, la escuela Elan clausuraría sus puertas por última vez de forma oficial. Culparon a una disminución en la cantidad de estudiantes, con la esperanza de desviar la atención del verdadero motivo. Pero desde afuera, todos sabían la razón real. Para los estudiantes, esto fue una noticia increíblemente buena. Sin embargo, el daño que habían sufrido, el daño que soportaron fue algo que permanecería para siempre. Se ha reportado que numerosos suicidios ocurrieron como consecuencia de haber pasado por Elan. El trastorno de estrés postraumático entre exalumnos es desenfrenado, y está claro que la escuela no hizo otra cosa más que destruir personas. Un cineasta y antiguo estudiante llamado Todd Nelson, creador del excelente documental The Last Stop sobre Elan, declaró que, como alumno, él fue ayudado por sus tácticas poco convencionales, pero que sabía que la gran mayoría no tuvo esa misma suerte. Hoy en día cientos de relatos siguen circulando en línea sobre la crueldad cometida en la escuela Elan, sobre la fachada que mantuvieron durante 41 años. Al leerlos, es revelador, y se encuentran en prácticamente cada pieza de medio y documentación que existe sobre Elan en Internet. A todos ustedes que han compartido sus historias, que se han abierto sobre el tormento que atravesaron, su voz es la razón por la cual Elan ya no existe.
Hoy en este video no existiría sin ustedes. Y ojalá pudiera decir que siento su dolor, pero no lo siento. Música suave, aunque han existido y siguen existiendo otras instituciones como esta a lo largo de la historia. Esas son historias para otro momento. El legado que dejó Elan es un legado oscuro. Conocer la verdadera historia de lo que sucedió en Number 5 Road es inquietante. Y sin importar si alguna vez permanece físicamente en pie, la destrucción psicológica que dejó muy desafortunadamente permanecerá para siempre.